Aporte al trabajo colaborativo 2. Psicología del consumidor. Presentado por Robin Bonilla Navarro. A la tutora Claudia de Villota Urbano. Modelos del consumidor desde un contexto social y cultural, de un producto o servicio. El comportamiento del consumidor. El comportamiento del consumidor se refiere a la observación y estudio de los procesos mentales y psicológicos que suceden en la mente de un comprador, cuando éste elige un producto y no otro, con la finalidad de comprender el motivo por el que sucede de esa manera. Los factores considerados en la conducta del consumidor: la personalidad y el autoconcepto, la motivación y la percepción y el aprendizaje. La influencia de los factores psicológicos en la conducta del consumidor, desde un contexto social y cultural de un producto o servicio. Tenemos cultura, estilo de vida, motivación, personalidad, edad, percepción. Factores que influyen en el comportamiento del consumidor. La primera etapa de la compra siempre inicia cuando el consumidor identifica el bien, sea este un producto o un servicio que necesita, y luego lo selecciona con el ánimo de satisfacer aquella necesidad. Este binomio necesidad-satisfacción subyace a todo el proceso de decisión y acción de compras y las dinámicas de psicología de consumo. Al satisfacer el producto, el individuo estima la cantidad que está dispuesto a gastar por el mismo. Justo antes de la compra del bien, el consumidor analiza los diferentes precios de la gama de ofertas entre las cuales puede seleccionar y satisfacer su necesidad. A la hora de ir a comprar, inciden variables o factores antes mencionados, como la cultura, que es el modo de vida de una comunidad o grupo, con el fin de encajar en un grupo cultural. Un consumidor debe seguir las normas culturales que se encuentran formalmente manifiestas y aquellas que son tácitas. Un ejemplo sería encajar en una comunidad islámica. El sujeto no puede consumir cerdo. Por otra parte, entre los jóvenes de cualquier comunidad se espera que alguien que quiera integrar el grupo vista como ellos. Producto seleccionado. ¿Qué variables externas que inciden en la conducta del consumidor? Entorno de la demanda. Entre las variables externas que inciden sobre los comportamientos de compra y consumo de los individuos, se debe considerar en primer lugar el entorno, y en particular sus características económicas y demográficas. En cuanto al entorno económico, la evolución de variables como la renta disponible, los tipos de interés, la tasa de desempleo o el ahorro de las familias condicionarán en gran medida las posibilidades del consumo. La familia. La familia es el grupo de referencia básico de todo individuo, ya que provee a sus miembros de una estructura de creencias, valores, actitudes y normas de conducta que dirigen las actividades de sus miembros, identificando cuantas funciones básicas respecto al comportamiento de consumo: bienestar económico, apoyo emocional, estilo de vida conveniente y socialización. Los grupos de referencia. Los colectivos humanos con los que se relacionan los individuos condicionan también su conducta, de modo que ésta va dirigida en muchas ocasiones por las acciones del grupo. Los grupos de referencia satisfacen tres funciones fundamentales: la socialización de los miembros, la imposición de normas de comportamiento y la colaboración en la formación del autoconcepto. No es el producto en sí el que genera la satisfacción, sino las características intrínsecas del mismo, y una combinación de distintos bienes puede tener características diferentes que los bienes considerados por separado. La elección de los alimentos es de todas las actividades humanas, aquella que cabalga de manera más desconcertante sobre el límite entre la naturaleza y la cultura. La elección del alimento está unida a la satisfacción de necesidades del ser humano. Asimismo, por ser una actividad humana, es expresión incuestionable del orden cultural y social. ¿Cuáles son los tipos de estimulación en la percepción de una marca? Percibir significa darse cuenta, notar, apreciar y entender. Observa que es muy distinto a ver. Ver para nosotros los videntes es un acto natural. Abrimos los ojos y vemos. Sin embargo, percibimos una imagen cuando apreciamos un estímulo de todo lo que recibe nuestro cerebro. Algo nos llama la atención y somos capaces de retenerlo. Los tipos de estimulación que conforman la imagen son los intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos son las características del producto, tales como la forma del tamaño, color, sabor, consistencia, temperatura, intensidad, grado de acidez, dulzor, etc. Y los extrínsecos
tienen características de imagen obtenidas mediante la publicidad, información proveniente de vendedores, amigos, usuarios, lugar donde se adquiere el producto, medios de comunicación, etc. ¿Qué factores considera importantes en la entidad cultura y memoria? Estos ejemplos demuestran que la fuerza de una frontera étnica puede permanecer constante a través del tiempo, a pesar y a veces por medio de los cambios culturales internos o de los cambios concernientes a la naturaleza exacta de la frontera misma. De aquí Barth infiere que son las fronteras mismas y la capacidad de mantenerlas en la interacción con otros grupos, lo que define la identidad, y no los rasgos culturales seleccionados para marcar, en un momento dado, dichas fronteras. Esto no significa que las entidades estén vacías de contenido cultural. En cualquier tiempo y lugar las fronteras identitarias se definen siempre a través de marcadores culturales, pero estos marcadores pueden variar en el tiempo y nunca son la expresión simple de una cultura preexistente, supuestamente heredada en forma intacta de los ancestros.